La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Market Overview. Tenemos mercados mixtos. Tenemos al S&P 500 ligeramente negativo, menos 0.25%. Abrió positivo y ha estado bajando un poco. Realmente está consolidando un poquito. Se enfrenta a ciertas resistencias que lo impiden llegar a máximos históricos. En el caso del Nasdaq lo tenemos un poco menos rezagado que el S&P 500. Lo tenemos menos 0.11%. Tenemos al S&P 500 ligeramente negativo. En el caso del Dow lo tenemos menos 0.44%. Y bueno, la nota del día de hoy es el IPC, la renta variable mexicana, que como sabemos pues tiene mucho que ver con lo que pasó con las elecciones aquí en México. Elecciones muy importantes de las cuales ahorita vamos a estar analizando los números. Tipo de cambio también apreciándose el peso contra el dólar, perdiendo los 20. La semana pasada llegó por los 20.17 y el día de hoy pues está debajo de 20, por los 19.90, 19.80 se encuentra ahorita. Vamos a ver el resumen de los números del year to date respecto a los activos más relevantes. Vean, al cierre de hoy, el S&P 500 anota una ganancia del 12.79%. La semana pasada ganó 0.61%. El Nasdaq casi 7%, más 6.95%. El Dow más 13%. El IWM, que es el Russell 2000, más 17%. Y el Small Caps, el Micro Caps, que es el IWC, más 31%. En el caso del VIX, menos 40%, la volatilidad pues no ha tenido un buen primer semestre. West Texas Intermediate, el petróleo sigue subiendo bastante fuerte el petróleo, y pues con los datos de la OPEP que vimos que iban a mantener la producción actual y pues toda esta reapertura económica que estamos viendo alrededor del mundo, pues los energéticos van subiendo bastante bien. Anotaron 5% de subida en la primera semana de junio, y esto muy alineado con las estadísticas que habíamos comentado a finales de mayo. Recuerden que vimos los ciclos de los sectores y comentábamos que en el caso de West Texas Intermediate, junio era muy bueno. Y vean, la primera semana más 5%, la estadística funciona. El dólar, pues tablas prácticamente, el dólar index más 0.03%. El peso ganando 0.83% respecto al dólar en lo que va del año. México bastante bien, pues como hemos venido denotando, y más ahorita con lo que estamos viendo, lo que sucedió en las elecciones, más 16% el IPC en dólares y más 15% el IPC en pesos. Los bonos, pues bueno, siguen teniendo un rendimiento negativo, los bonos de Estados Unidos, y en el caso del Bitcoin, más 13.66, fíjense cómo son las cosas, ya está en línea con el rendimiento del Dow Jones, es decir, el rendimiento de las empresas blue chips, las empresas más grandes de Estados Unidos, que se entiende que son más conservadoras en su movimiento, pues comparado contra el Bitcoin, que llegó a tener un 100% de rendimiento a inicios de año. Ahorita ya van alineados, ya van más 14% los dos. Para la agenda económica, para esta semana, pues bueno, ya no tenemos realmente datos tan relevantes. Está la parte de la inflación y la parte de las peticiones por subsidio por desempleo, que semanalmente las vamos viendo. Se esperan 370,000 personas que sean las que pidan subsidio en esta semana. Y bueno, lo que les comentaba, las elecciones en México, que pues tuvieron acontecimiento el día de ayer, bastante importantes, y es lo que está moviendo ahorita el mercado de renta variable mexicana. Vean, así están los números. De los 300 distritos electorales, el 61% se espera que los gane Morena con sus aliados. El 36.7% lo que es el PRIAN, el PAN, el PRI, el PRD, y un 2.3% que es Movimiento Ciudadano. Hay otra parte que se va a repartir de forma plurinominal.
Pero lo importante es esta parte, que con estos datos o con los resultados que hasta ahorita se están viendo, Morena va a caer en cuanto a su mayoría en el Congreso. Se espera que alcance máximo un 58.4%, y pues esto respecto al 66.4% que actualmente tenía. Es decir, para que tenga una mayoría calificada y básicamente el Congreso sea de un solo color, o esté influenciado por ciertos partidos, en este caso Morena, un 67% es suficiente. Y en ese escenario del 67%, estamos hablando que está alineado el Congreso con el Ejecutivo, lo cual es pues realmente peligroso porque no hay un contrapeso. Y entonces todas las disposiciones o iniciativas que tenga el presidente, pues evidentemente van a tener un respaldo por parte del Congreso porque son el mismo partido. Entonces, con estos datos, pues realmente lo que se hace es que se está fortaleciendo la democracia en el país, porque al bajar del 66.4% de mayoría al 58.4%, quiere decir que el 42% restante pues ya va a estar en partidos que son la oposición, lo cual es bastante positivo. No es bueno que se tenga esta estandarización entre colores entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es un caso muy similar al de Estados Unidos. Recordemos cuando ganó Biden, una parte que tenía el mercado precisamente, aunque si bien era cierto que estaba como muy alineado a que ganara el presidente Biden, realmente lo que temía era que hubiese una mayoría también entre Congreso y Ejecutivo. Y allá realmente los demócratas pues están en el Ejecutivo, y los republicanos tienen mayoría en el Congreso, lo cual le da una fortaleza mayor, porque no pasa así tan fácilmente las iniciativas, sino que tienen que tener cierta discusión, cierto análisis, cierto cabildeo, y eso fortalece la democracia. Y eso es lo que ha pasado, lo que está pasando aquí en México, y es por ese motivo que vemos al IPC celebrando. Y pues realmente es un resultado bastante favorable, en nuestra opinión, para el país. Vean, en el caso de las gobernaturas, Morena aventaja 11 de las 15 gobernaturas en disputa, superando hasta el momento los pronósticos, que eran de 8. De los 20 municipios con mayores ingresos, el PAN adelanta 9, mientras que Morena está con 8, hablando de los 20 más adinerados. En la Ciudad de México es un dato muy relevante, porque la Ciudad de México pues estaba muy, pues principalmente gobernada por Morena, y vean ahora, el PAN se adelanta en 9 de las 16 delegaciones, en su mayoría al poniente de la ciudad, mientras que Morena lidera 7 alcaldías, ubicando en el oriente de la ciudad. Entonces, bastante bueno también. Un resultado, un golpe duro también que hayan perdido la mayoría en la Ciudad de México, pero como les explico, pues esto, lejos de partidos y demás, realmente fortalece el sistema democrático mexicano, porque no está concentrado el poder entre Congreso y Ejecutivo. Otra nota es el G7. El G7 se llevó a cabo recientemente, y este grupo, que es la crema innata de los países más importantes del mundo, pues se reúnen. El grupo de G7 se formó a partir del 73, fue a raíz de la crisis petrolera. Inicialmente lo conformaban Alemania Occidental, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón. Actualmente es Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Estos 7 países, ¿cuál es su importancia? Ellos concentran el 50% del Producto Interno Bruto mundial. Y eso a pesar de que solamente representan el 10% de la población. Es decir, eso, juntados los 7 países, son el 10% de toda la gente en el mundo, pero ese 10% produce la mitad de riqueza de todo el mundo. Y concentra el 65% del comercio internacional. Anualmente se reúnen para discutir diversos problemas mundiales. En esta ocasión, ¿cuál fue el motivo para unirse? Probablemente es lo que buscan es, digamos, hacer como una reforma fiscal a nivel mundial. Lo que buscan es combatir la evasión fiscal, y ellos lo que están proponiendo es que se incremente o que se estandarice un mínimo del 15% para tasas corporativas.
Esto tendría una afectación, pues evidentemente para algunas compañías de índole tecnológico, como es las FANG, como es Amazon, Apple, Facebook, Google, porque como sabemos, pues aunque son empresas americanas, pues muchas veces ocupan estas estrategias fiscales donde pues tributan en algún paraíso fiscal o en algún país donde tengan una tasa corporativa menor a la que está en Estados Unidos, y con ello pues logran generar ciertos beneficios en cuanto a la parte de pago de impuestos. Precisamente eso es lo que está buscando el G7. Y pues bueno, esto ellos lo deciden, ellos lo debaten y después lo bajan a un siguiente nivel, que es precisamente el G20, donde ya están países emergentes como México, pero bueno, desde aquí surge todas estas iniciativas, y eso fue, pues evidentemente tiene un impacto a nivel internacional, no solamente para las empresas más grandes, sino para todas las empresas, sobre todo aliados que están en el G20. Y pues bueno, será algo que va a tomar importancia en un futuro. Otra situación es lo que está pasando con las meme stocks. Recordemos que a inicios de año hablábamos de GameStop, y pues con todos este short squeeze que le hicieron a Melvin Capital, ¿recuerdan? Donde en enero pues una serie de hedge funds, pues principalmente Melvin Capital, estaban sumamente cortos en acciones como GameStop, y de repente a través de foros motivados por influencers como el de Reddit o como el de Wall Street Bets, pues muchos retail investors aprovecharon para subirse a la ola y comprar, y realmente lo que provocaron es un short squeeze. ¿Qué es un short squeeze? Que cuando un inversionista o varios inversionistas están cortos en alguna acción, lo que esperan es que la acción caiga de precio para que ganen. Buscan venderla a un precio alto y recomprarla a un precio barato. Pero el short squeeze acontece cuando el precio de la acción, en lugar de caer, empieza a subir. Entonces en ese escenario sufren pérdidas importantes. ¿Por qué? Porque vendieron a este nivel y tienen que recomprar después a un nivel más alto. Entonces están perdiendo dinero. Y eso fue lo que pasó en enero. Y ahorita está volviendo a suceder ahora con otras empresas, aparte de GameStop. Pero AMC, que es esta empresa de cines, pues ha tenido un incremento impresionante en los últimos días. O sea, lo hemos llegado a ver subir en un día 50-90%. Vean, los meme stocks son acciones que son candidatos a short squeeze, que es lo que les comentaba. ¿Por qué? Tienen un interés corto muy alto y un gran volumen en sus opciones. Son muy populares en las redes sociales y son sujetas de emojis y de memes, de ahí el nombre. Y ahorita de los más conocidos son AMC, GameStop, COS, Bed Bath, Beyond, incluso BlackBerry también está formando parte de esto. Y algo importante es que ahorita con la trepada que ha tenido, por ejemplo, vean, el year to date, es decir, el rendimiento que lleva en el año AMC, la de los cines, es del 2700%, imagínense, ya ni una cripto, o sea, el rendimiento del Bitcoin es del 14%, y el de AMC es del 2700%, y el de GameStop es de 1500%. Muchos inversionistas que no tienen mucho conocimiento y que son principalmente retail, que como les explico, se ven motivados por lo que publican en redes sociales, pues se siguen montando, pero es peligroso porque realmente una empresa, las valuaciones de una empresa o los precios de una empresa tendrían que estar motivados por sus fundamentales, por sus valuaciones intrínsecas, es decir, comparar el precio con los beneficios o los ingresos o las utilidades que tenga la empresa, ya sea ahora o proyectadas. Cuando hay una distorsión entre realmente el precio es una cosa y los fundamentales son otra cosa, hablamos de una burbuja especulativa, y evidentemente es lo que ha pasado con estas acciones. Incluso la propia AMC, la propia empresa, salió a dar un comunicado recientemente donde dijo que pues para todos los inversionistas que quisieran comprar, que tuvieran cuidado, y que estuvieran conscientes que podrían asumir una pérdida parcial o total de su inversión al ser estos momentos pues demasiado especulativos. Un dato que estaba observando es que antes del COVID hay otra empresa que se llama Cinemark, que es NK, que es la competencia de AMC. Ambas empresas antes del COVID, antes de la pandemia, cotizaban a niveles similares en EBITDA, es decir, en flujo de operación, en rentabilidad y demás, digamos que estaban a la par. Sin embargo, posterior a la pandemia, actualmente comparando el market cap de una con otra, AMC es 10 veces más grande que CNK.
Es decir, los fundamentales podríamos decir que han variado igual, porque todos están viendo beneficiados de esta reapertura económica, de todos estos blockbusters que están saliendo de nuevos lanzamientos, de películas, que ambas compañías se ven beneficiados de eso, el consumidor está empezando a ir a los cines más. Entonces podríamos decir que los fundamentales, si comenzaban igual, ahorita tendrían que estar más o menos alineados, las ventas tendrían que subir más o menos en la misma proporción, las utilidades igual. Entonces, ¿cuál es la razón de ser que actualmente AMC valga 10 veces más que CNK? Pues es una burbuja completamente, cuidado ahí. Y pues con esta subida que ha tenido AMC, ¿qué es lo que podría hacer? Podría formar parte ya de un índice, que es el Russell, precisamente el índice Russell. Bien, es para empresas de pequeña y mediana capitalización. El mercado de valores de Estados Unidos incrementó 52% a 47 trillones. Y bueno, ya el driver para poder incorporarse a este grupo, digamos, de empresas, o este grupo selecto de empresas que es el Russell, pues se tiene que tomar como parámetro la capitalización de la empresa, el market cap. Entonces de AMC, al subir 2.700% en el año, pues la capitalización ha sido enorme y pues ya es sujeta de poder formar parte de este índice. Una situación que estamos viendo, y pues bueno, evidentemente después de que llegó a trepar el dólar contra el peso, por lo del COVID, llegó a trepar a máximos históricos por ahí de los 25, en plena pandemia, en plena crisis de la pandemia el año pasado, pues realmente hemos visto una recuperación del peso contra el dólar, y lo hemos visto, pues como sabemos, ahí entre los 21, 20, 19, ahorita 19 altos, incluso cerca de 19 medios, lo cual en muchos sentidos le ha generado pues cierto nerviosismo a muchas personas, sobre todo la gente que está invertida en dólares. Por ejemplo, es el caso de los clientes que nosotros manejamos. Invertimos en la renta variable de Estados Unidos, por lo tanto la inversión se tiene que dolarizar para comprar las acciones o los ETFs. Y pues evidentemente, si tú fondeas a un nivel de tipo de cambio, digamos, de 20, y eventualmente el tipo de cambio baja a 19, pues vas a tener una minusvalía cambiaria, lo cual, pues al ver que el tipo de cambio sigue apreciándose en el caso del peso contra el dólar, pues mucha gente se pone nerviosa porque dice, oye, ¿y si llega a 15, y si llega a 16, si llega a 17? Lo que quisiera hacer con este ejercicio es explicarles cómo se ha comportado históricamente el tipo de cambio, cómo se ha comportado el dólar contra el peso, para que lo veamos desde una forma, digamos, más global. Y vean, todo tiene una ciclicidad, todos los activos tienen una ciclicidad. Tanto hay años buenos como hay años malos, pero también hay meses buenos y meses malos. En el caso del tipo de cambio, vean, este es el porcentaje de probabilidad de subida del tipo de cambio, es decir, del dólar contra el peso por mes en los últimos 20 años. Vean, podemos ver que los meses más alcistas para el dólar contra el peso, normalmente, estadísticamente, en los últimos 20 años son mayo, agosto, septiembre y noviembre. Vean, ahorita estamos en junio. En junio, el 60% de las veces de estos últimos 20 años ha subido el dólar contra el peso. Sin embargo, la ganancia ha sido marginal, es del 0.1%. Pero vean agosto, el 74% de las veces ha subido en promedio 1.7%. Septiembre, 56% de las veces 1%. Y en el caso de noviembre, el 63% de las veces 0.8% es lo que se ha apreciado en ese mes el dólar contra el peso. Ahora, algo muy importante, si nosotros analizamos el tipo de cambio, no solamente hay que analizar lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días o incluso el último año. Necesitamos definir una tendencia, es como el mercado de valores. El mercado de valores tiene altibajos a lo largo del tiempo, pero estas caídas que llega a tener en el corto plazo realmente forman parte de un ciclo más grande, y ese ciclo, entre más lo ampliemos, se vuelve más alcista. Es decir, entre más tiempo pase, es más probable que el mercado suba, porque la tendencia de largo plazo siempre es alcista. Para poder analizar el tipo de cambio hay que hacer lo mismo, hay que analizarlo en un time frame mucho mayor. Y vean, en los últimos 24 años, ¿qué es lo que ha pasado con el tipo de cambio? Miren,
Esta gráfica ejemplifica desde el 98 hasta lo que va del 2021 y vean, los años verdes, pues evidentemente es cuando el dólar subió contra el peso, y los años rojos son cuando el peso subió contra el dólar o el dólar perdió contra el peso. Vean ustedes, la mayoría del 100%, es decir, de los 24 años, el 58% han sido positivos para el dólar. Es decir, de los últimos 24 años, 14 ha subido el dólar contra el peso y 10 ha bajado el dólar contra el peso. Ahora, podríamos decir, bueno, es que está más o menos mitad de mitad. No es así. Es casi 60% contra 40%. Pero lo más importante es que si sacamos el promedio de los años alcistas y el promedio de los años bajistas, vean cómo bota el número. En promedio, cuando sube, en los 14 años que ha subido en promedio 10.24% el dólar contra el peso. Y en los 10 años que ha bajado, en promedio ha bajado 3.8. Es decir, cuando sube, en promedio sube 3 veces más de lo que baja cuando es bajista, ¿no? Entonces, y vean cuál es el riesgo, que en el mejor de los años, para el peso contra el dólar, ha ganado casi 7%, 6.98%, que fue en el 2012. Miren, 7% ganó el peso contra el dólar. Pero el peor año para el peso ha sufrido una caída del 24.30%, que fue precisamente en el 2008, cuando fue la crisis subprime de Estados Unidos. Pero entonces, si manejamos la estadística, si manejamos las probabilidades, por lo menos de los últimos 24 años, el tipo de cambio es alcista o es bajista. Por supuesto que es alcista. El riesgo está a la alza, y sobre todo cuando tenemos escenarios donde los cuales, pues realmente no es que el peso se aprecie contra el dólar, lo que sucede es que el dólar se ha depreciado respecto a todas las monedas. ¿Y esto porque cuál es el fundamental de todo esto? El fundamental son las tasas de interés en Estados Unidos. Después de la crisis de la pandemia en Estados Unidos y a nivel mundial el año pasado, lo que hizo la Fed fue bajar las tasas de interés a cero. Y empezó a inyectar dinero, 120 mil millones de dólares inyecta mensualmente en el mercado de bonos para mantener las tasas de interés en cero. ¿Y qué es lo que provoca con eso? Que los capitales internacionales dicen, bueno, la tasa de interés de Estados Unidos es el cero, entonces pues no me conviene invertir en la renta fija de Estados Unidos, no me conviene invertir en los bonos a 10 años de Estados Unidos porque la tasa es muy baja. Entonces lo que hacen es comprar deuda de otros países que tengan una rentabilidad por sus bonos más alta, por ejemplo México u algunos otros emergentes. ¿Y qué es lo que hace eso? Que venden dólares y compran pesos, y entonces al hacer ese movimiento, naturalmente lo que pasa es que el dólar empieza a caer y el peso empieza a subir. Sin embargo, noten que es un factor externo, no es tanto un factor interno, y además la estadística pues está a favor de la tendencia alcista del dólar. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues gráficamente, ahí está la gráfica del tipo de cambio desde el 98 hasta la fecha. Hay que ver, nada sube en línea recta, por supuesto, pero como les expliqué, es como la bolsa de valores. Simplemente hay que saber que es un time frame muy amplio en el cual la tendencia es claramente alcista, pero también acontecen a veces sucesos donde pues naturalmente tiene retrocesos, pero esos retrocesos, si la historia nos indica algo, siempre han sido oportunidades para comprar. Ahora, otro punto es la Bolsa de Valores de México. La Bolsa de Valores de México, nosotros hemos sido muy alcistas o muy bullish, muy optimistas en la renta variable de Estados Unidos desde que comenzó con Trump. Hemos visto mejores fundamentales en Estados Unidos, hemos visto más atractivo el mercado de Estados Unidos y no hemos invertido realmente en México, o sea, o han sido operaciones que hemos hecho muy esporádicas. Sin embargo, después de lo que estamos viendo el día de hoy, con lo que pasó el día de ayer y lo que ha hecho en este año el mercado mexicano, les quiero compartir un análisis que podría indicarnos que tal vez podría ser el momento de entrar al mercado mexicano, a la bolsa de valores de México. Vean esta gráfica es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer punto que les quiero denotar es que no tiene coherencia que en un país emergente, lo que les he explicado en respecto al PIB, ahora se los explico en cuestión de la bolsa de valores. Si un país es emergente como México, no tiene ninguna lógica que tenga un rendimiento menor a un país tan grande como es Estados Unidos, un país tan maduro como es Estados Unidos.
Si en el PIB Estados Unidos crece el 2%, México tendría que crecer el 6%, porque es emergente, ¿no? Entonces, en el caso de la bolsa, tiene que ser el mismo caso, porque es un país, es una bolsa menos desarrollada y por lo tanto con más potencial de crecimiento. Y la historia, ¿qué es lo que nos indica? Vean de los últimos años, desde el 92 a la fecha, el rendimiento de la bolsa de valores de México ha sido casi de 3000%, y el de Estados Unidos ha sido casi del 1000%, es decir, a lo largo de todos estos años, desde los 90 a la fecha, la Bolsa de México ha triplicado el rendimiento de la Bolsa de Estados Unidos. Es lo natural, es lo normal. Sin embargo, desde Peña Nieto, el rendimiento de la Bolsa de México ha sido pues muy por debajo de lo que ha hecho Estados Unidos. Vean, a partir del 2017, julio 2017, la Bolsa de Estados Unidos trepó 70% y la de México, ¿qué ha pasado? Está a tablas. Apenas estamos viendo el día de hoy el IPC en 51.500 puntos, que era nivel que no tocaba desde el 2017. Entonces, esta subida que hemos visto en el año no implica que la Bolsa de México ya esté súper cara, simplemente se está recuperando de todo este rezago que tenía. Se ha quedado por debajo, un 70% por debajo de la de Estados Unidos. Y vean, así como como les decía, hay ciclicidad en todo. Hay meses en los que históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, la Bolsa de México excede o supera el rendimiento de la Bolsa de Estados Unidos. Vean, y quiero que vean junio. En los últimos 20 años, el mes de junio, la Bolsa de México ha excedido el rendimiento de la Bolsa de Estados Unidos en un 85% de las veces por 1.6%. Y vean, posteriormente, julio también es el 56%, 63% en agosto y 63% en septiembre. Ahorita les voy a mostrar la parte técnica por la cual, o sea, esta es la parte estadística y digamos un poco la parte fundamental con lo que platicamos en las elecciones, pero podría ser el comienzo de que el mercado mexicano empiece a repuntar. Vean esta gráfica es muy muy importante. ¿Por qué? Porque miren, lo que quiero que vean aquí trazamos el RSI en un time frame mensual para el IPC. El IPC mensual actualmente está llegando a niveles cercanos a sobrecompra. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Mucha gente dice, bueno, es que esos niveles de sobrecompra son que ya está muy extendido el mercado y después va a venir abajo y la resistencia que tiene ahorita por los 52,000 puntos, etcétera, bla, 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 bla. Lo que quiero que vean ustedes es lo que pasó, por ejemplo, en el 2003. Vean cómo el del 2003, del 98 al 2003, hasta noviembre de 2003, vean cómo el mercado se mantuvo estancado completamente, estuvo lateralizando completamente el IPC. En noviembre de 2003 supera esta línea de RSI en un time frame mensual. ¿Y qué es lo que detona? Detona un crecimiento, un rally alcista en el mercado mexicano. ¿Cuánto subió el mercado mexicano a partir de superar más o menos los 7,000 puntos? Subió un 310%, o sea, subió por ahí de los 32,000 puntos. Vean acá la línea, vean la resistencia tan clara que tiene el rompimiento al alza y vean lo que detona. Ahora, desde 2017, como les explico, totalmente rezagado, Estados Unidos 70% arriba de México, y apenas logrando hoy llegar a esos niveles que tenía en 2017, y la misma situación podría indicarnos, sobre todo por lo que vimos con las elecciones, podría indicarnos que podrían venir mejores momentos para la renta variable mexicana. No quiere decir, o no estoy diciendo que va a subir la renta variable mexicana 300%, no sabemos cuánto va a subir. Sin embargo, lo que sí puedo decirles es que estadísticamente y por la situación técnica del mercado y un tanto fundamental, el mercado mexicano se empieza a ver un poco más atractivo, mucho más atractivo que meses anteriores. Finalmente, la parte técnica del mercado, pues bueno, vamos a checar cómo están los principales índices, que como saben ustedes, pues nosotros siempre vamos analizando los 4 más grandes, los futuros de los 4 más grandes, y vean lo que está haciendo el mercado. Realmente lo que está haciendo el mercado es consolidando, está un poquito atorado en una zona de resistencia que, como les digo, pues son máximos históricos. Vean el futuro del S&P 500, 4,230 puntos. Esta es la resistencia a superar. El día viernes no pudo, cerró máximos del día
máximos históricos, pero no llegó más allá. El día de hoy la tenemos en 4,217. Naturalmente los 4,200 son el soporte de corto plazo. Si el mercado cae esos 17 puntos y llega a los 4,200, podría ser una zona intermedia, una zona de soporte de corto plazo. Lo que ahorita nos está diciendo la tendencia es que es muy probable que el mercado quiera superar los 4,230 y en ese escenario podríamos tener un nuevo rally en el mercado de Estados Unidos. Vean lo que está haciendo el Dow. El futuro del Dow, vean de igual forma, también los 35,000 puntos son su resistencia. Vean, 34,400 puntos son el soporte de corto plazo. Este es el más relevante. El día jueves llegó a esos niveles, 34,300 puntos. Sobre ese nivel rebotó y el día viernes pues fue muy bullish, igual que el S&P 500. Si no respeta 34,500, el siguiente nivel son 34,300. Pero aunque haga esos retrocesos en el corto plazo, la tendencia sigue siendo alcista, igual que el S&P 500. Vean el Nasdaq. El Nasdaq, la resistencia la habíamos comentado, no la tiene tanto en máximos históricos, sino en el corto plazo la tiene en 13,760 puntos. Y ahorita el Nasdaq lo que está intentando hacer es superarla. Vean, de hecho, de los 4 índices, el que sube es el Russell 2000, y el que sube después de ese, o el que está menos rezagado después de ese, es precisamente el Nasdaq, está menos 0,10%. Vean este martillo que generó intradía, y pues bueno, si tuviésemos algún cierre encima de los 13,760 sería bastante positivo para las tecnológicas, porque el siguiente nivel pues, estaría cerca de máximos históricos, por 14,050 puntos. En el caso del Russell, pues bueno, el Russell ya superando la resistencia que habíamos comentado intermedia, 2,300 puntos eran la resistencia de corto plazo, ahorita lo tenemos en 2,316 puntos, subiendo 1,30% a pesar de que el S&P 500 y el Dow están negativos. Entonces, si logramos ver que no hace un fake, como lo hizo aquí el pasado 29 de abril, donde rompió intradía y después cerró por debajo, si cierra en estos niveles, podríamos tener aquí un bullish breakout sobre esta resistencia y podría abrir puertas a que siga subiendo por los 2,360, y pues esto empujaría también a los demás sectores. De las criptos, pues bueno, las criptos, vean, el Bitcoin, digo, a pesar de que El Salvador dijo que ya va a ocuparlo como moneda legal, pues bueno, no imprimió realmente mucho optimismo a la criptomoneda, a pesar del congreso que se hizo allá en Estados Unidos, ahí en Miami, del Bitcoin, tampoco le imprimió mucho optimismo a la cripto. ¿Y qué es lo que está haciendo el Bitcoin? Pues sigue consolidando. Vean, como les he explicado, $40,000, esa es la resistencia. Si no supera $40,000 el Bitcoin, de corto plazo es bajista. Y si el Bitcoin rompe estos niveles de 33,000 puntos, $33,000, si lo rompe a la baja, podría materializar este Head and Shoulders, este hombro, que es un patrón de reversión bajista que podría pues generar pues mayor pesimismo y mayores caídas en la cripto. En todo caso, mientras esté entre $33,000 y $40,000, ese rango de $7,000, pues bueno, podría estar oscilando sobre esos niveles. Mientras esté en esa zona, pues digamos que está con perspectiva de corto plazo bajista, pero está neutral todavía, está consolidando. Necesitamos que recupere los 40,000 o necesitan que recupere los 40,000 si es que son alcistas en el Bitcoin o están invertidos en el Bitcoin. El Dogecoin igual, miren estos $0.41, pues también es la misma resistencia, no ha cambiado nada desde las últimas 2 semanas o transmisiones que hemos analizado las criptos, siguen en los mismos niveles. En el caso del VIX, pues bueno, el VIX la semana pasada tuvo un brinquito. El día de hoy, miren, algo importante es que pues está positivo. Vean sobre los niveles que ha rebotado, sobre los 15.70, y miren lo que les explicaba la semana anterior, esta línea de tendencia alcista de corto plazo respecto a los mínimos que hizo en noviembre de 2017 contra los mínimos de este año, pues bueno, ha estado manteniéndola. Necesita estar arriba de los 17 idóneo para que pueda tener un rebote, pero si el S&P 500 rompe la resistencia al alza, lo que son los 4,200
60 puntos por ahí, los máximos históricos, pues el VIX podría romper a la baja estos niveles. En el caso del índice dólar, pues bueno, bajista, como hemos comentado, tal vez pueda hacer aquí en un time frame semanal, tal vez pudiera hacer aquí un doble suelo, no lo sabemos. Habrá que ver cómo, conforme vaya avanzando la situación del tapering, que el tapering en la Fed es que esta compra de bonos la empiece a reducir, pues es el primer paso para poder normalizar la política monetaria en Estados Unidos. Lo que teme el mercado es que, lo que ya hemos platicado anteriormente, que las tasas de interés suban antes de lo previsto y que todavía no esté en tan buena forma la economía y pues provoque una caída en las bolsas y una crisis nuevamente económica. Entonces por eso la Fed está siendo muy cuidadosa, pero ahorita que ya se empieza a hablar con un poquito con más claridad respecto a que si es, pues ya de hecho ya está empezando a suceder el tapering, que toda esta inyección que está haciendo de dinero la empiece a reducir, pues ya el dólar tendría que reaccionar. Y entonces, si es que reacciona y coincide con que haga un doble suelo sobre estos niveles, sobre los 90, que es el piso, pues podríamos tener alguna especie de rebote. Y pues para el tipo de cambio, para el peso contra el dólar, pues también está consolidando sobre esta zona. Vean, la zona de los 19 bajos, lo que les comentaba, 19 medios, perdón, 19.70, ahorita lo tenemos en 19.80, 19.70, toda esta zona es donde ha consolidado todo desde 2020, vean, después de que trepó por la pandemia hasta los 25.80, vean cómo la caída se ha detenido por ahí de los 19.70, 19.60, peor escenario, o sea, digamos que el downside peor sería por los 19 bajos, ¿no? Pero el upside, pues el riesgo del upside es bastante alto y sobre todo por lo que ya comentamos de la estadística del tipo de cambio. Muy bien, Pablito, ¿tienen alguna pregunta? A ver. Pues tenemos un comentario de cuáles son las perspectivas para el peso mexicano. Bueno, las perspectivas ya las comenté hace un momento. Realmente lo que estaba analizando es la parte estadística de los últimos 24 años, y lo que comentaba es que en la mayoría de las veces, casi un 60% de las veces, el tipo de cambio ha subido, el dólar ha subido respecto al peso en todo ese plazo, y que cuando sube, en promedio sube 10, y cuando baja, en promedio baja 3. Entonces, aparte de que el 60% de las veces sube, cuando sube 3 veces más de lo que baja cuando cae. Entonces, y aparte estaba comentando que hay cierta ciclicidad respecto a los meses, donde hay meses que son más alcistas que otros. Ahorita, este mes en especial no es tan alcista, es un rendimiento marginal en lo que va de los 20 años, más o menos del 0.1%. Entonces, podríamos esperar para estos meses, para este mes en específico, pues que el tipo de cambio se esté oscilando todavía sobre estos niveles, esté consolidando sobre estos niveles. Más bien la perspectiva que tenemos para efectos de la inversión en dólares de largo plazo, tomando como base pues todo el análisis que hicimos estadístico. Bueno, pues si no tienen más preguntas o comentarios, les agradezco mucho la atención y pues espero que nos puedan seguir en las redes y que se suscriban al canal de YouTube. Recuerden que en el canal de YouTube subimos fragmentos, o sea, vamos dividiendo los temas. Como ahorita hablamos del G7 y hablamos del tipo de cambio y hablamos de la renta variable mexicana, o GameStop o de AMC. Estos 4 temas, 5 temas con el análisis técnico, los dividimos en mini clips y los subimos en YouTube para efectos de que no tengan que ver toda la transmisión que llega a durar un poco más de media hora, y para efectos de que puedan ver un tema en específico. Estos mini clips se los mandamos a todos los clientes que tenemos en la firma y también a gente que ha dejado sus datos en las redes sociales solicitando información. Entonces, la gente que está recibiendo esta información, que no son clientes actualmente y que dejó sus datos en Facebook o en redes sociales, si ya no quieren recibir los mini clips, ahí hay una parte para quitarse la suscripción o de suscribirse en el correo. Ahí le ponen y ya se dejan de enviar, pero los datos provienen de que ustedes los dejaron en Facebook principalmente. Les agradezco mucho la atención, que tengan una buena semana, hagan mucho dinero, saludos, hasta luego.